Lección 5 para el 3 de noviembre del 2012. Crecer en Cristo. Esta semana y durante 3 semanas vamos a estar ampliando esta creencia fundamental de la Iglesia Adventista número 11. Se llama Crecer en Cristo y que tiene que ver con la victoria de Cristo en la cruz. La guerra, el conflicto entre el bien y el mal, los poderes satánicos, las fuerzas del mal y cómo Cristo puede derrotar todas estas cosas y cómo nosotros a través de Cristo tenemos la victoria sobre estos poderes. Estos puntos ocuparán nuestra atención las 3 próximas semanas. Crecer en Cristo. Versículo de memoria lo vamos a ampliar el día jueves de esta semana. Y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Pensamiento clave: la victoria de Cristo en la cruz define cómo puede crecer el cristiano. Lo vamos a ampliar a medida que analicemos esto. La modificación de las creencias fundamentales, dice la introducción de la Iglesia, votada en el 58 Congreso de la Asociación General 2005, se tituló Crecer en Cristo. Al analizar la declaración es evidente lo siguiente: Jesús derrotó a los poderes satánicos y la fuerza del mal por medio de Cristo. Por medio de Cristo tenemos la victoria sobre esos poderes. Jesús derrotó a esos poderes satánicos y a la fuerza del mal. Ahora para nosotros, por medio de Cristo, tenemos la victoria sobre estos poderes. Y hay condiciones para que esta victoria se logre en la experiencia de una persona. Esta semana consideraremos la victoria de Cristo en la cruz, por su victoria sobre el pecado y sobre toda otra fuerza que opere en contra de la humanidad y de la creación de Dios. Cristo ha logrado la salvación para nosotros. Al captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener en nuestras vidas ahora. Su victoria puede ser la nuestra solo si la reclamamos, porque no importa lo que Jesús haya hecho por nosotros, debemos elegir aceptarlo. Por eso la victoria no se da automáticamente a cualquiera. Al captar, repito, lo que Cristo hizo en nuestro favor, lo vamos a analizar en una parte en el estudio de esta semana. Captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener en nuestras vidas ahora. Importantísimo eso. Si captamos lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener. Vamos a captar lo que podemos tener en nuestras vidas ahora. Las victorias de Cristo son las victorias nuestras. ¿Sobre qué? Ese es el tema profundo, ¿verdad? Sencillo en la manera como le explica el folleto. Esa victoria final, todos los días que tenemos que obtener sobre lo que es el pecado. Bueno, aparte del día domingo 28 de octubre, la redención. ¿Por qué? ¿Qué significa esta palabra redención? Redención, ¿de qué se trata? Dice la introducción, el primer párrafo del día domingo. El cristianismo es una religión de redención. ¿Pero qué redención? En la que la gente se salva de la devastación del pecado. Miren lo que dice: la gente se salva de la devastación, de la destrucción, de la tormenta, del huracán, ¿no? Como en estos días se comenta en esta fecha, ese huracán terrible, único, por primera vez allá en Nueva York. Prácticamente nunca se había visto en Nueva York algo de lo que pasó en estos días. No era previsible la magnitud. Lo que ocasiona huracanes normalmente son vientos que se mueven de África, de la costa oeste, hacia por el Atlántico y luego hacia arriba, hacia el norte. Pero esto se formó en el Caribe hacia el norte.
del sur hacia el norte. O sea, no estaba previsto la magnitud ni la forma como esto ocurrió. Fue devastador. Ni siquiera llegó a 4 o 5 en la magnitud como miden los huracanes. Sin embargo, fue terrible la manera como azotó esa ciudad, esa metrópoli. Bueno, así es el pecado. Ves los destrozos, ves las aguas como inundan, ves las familias, como muchas familias quedaron prácticamente bajo agua, perdieron vivienda, con hambre, miseria, desoladas, pérdidas humanas terribles. Así es el pecado. Pudiéramos captar, así como ese ojo del huracán estaba sobre la ciudad de Nueva York, captar también cómo el pecado, cómo el aguijón, cómo el efecto del aguijón de la muerte, que es el pecado, está en nosotros, y cómo devasta nuestra vida, creándonos temor, angustia, estrés, egoísmo, rencor, resentimiento. Es algo que todos los días está allí y que la única manera, gracias a Dios, que es previsible. Los meteorólogos se asombran y esto los agarra desprevenidos, pero nosotros se nos ha advertido de que esto está allí presente, que cada día recia más y aumenta en intensidad este combate. Pero allí está, así como existen esas fuerzas demoníacas que quieren devastar nuestra vida. Hay un plan maravilloso que estudiamos la otra semana llamado plan de salvación, y que uno de sus aspectos tiene que ver con la redención, como lo decía aquí. Necesitamos a un Cristo, no hay medios como parar un huracán. Los efectos devastadores son inevitables. El pecado también va de una manera devastadora, va acabando con nuestra vida si no aplicamos el antídoto, si no aplicamos la victoria de Cristo sobre nuestra vida. El pecado nos destruye todos los días nuestras relaciones personales, nuestra mente. De allí el concepto de redención, ¿verdad? Como lo decía aquí, que la gente se salve de la devastación del pecado, el día domingo, primer párrafo, por medio de lo que otro hizo por ella, en este caso es Cristo. Necesitamos esta redención porque según la Biblia la gente sin Cristo está esclavizada por el pecado, Juan 8:34, y bajo la sentencia de muerte, Romanos 6:23. No puede liberarse por sí misma, ni usted ni yo, de estas dos situaciones, ni de la esclavitud ni de la sentencia de muerte. La condición difícil del pecador requiere intervención externa. La condición de muerte del pecador, aguijoneado con el veneno del pecado, ¿verdad? O sea, el aguijón de la muerte, el aguijón lo introduce la muerte, eso se llama pecado. Hasta la muerte convive con nosotros mientras no hemos sido libertados. Tenemos que ser libertados, rescatados. Eso es lo que significa redimidos. La condición difícil del pecador requiere intervención exterior, y esto viene con un precio, como lo dice el Nuevo Testamento. Ese precio era la muerte de Jesús en la cruz. Veamos un poquito bíblicamente el concepto de redención. En el libro de Números, capítulo 18, mire cómo dice, versículo 15: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, todo lo que abre matriz, bien sea de hombre o de animal, será tuyo. Pero hasta que se redima, miren la palabra, será tuyo, pero harás que se redima, miren la palabra, harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito de animal inmundo. Ahora el versículo 16 de Número 18. De un mes harás efectuar el rescate de ello. Mire cómo cambia la palabra redimir a rescate. Redimir igual que rescate. De un mes harás efectuar el rescate de ello. ¿De quién? Del primogénito del que abre matriz, de hombre o como de animal. De un mes harás efectuar el rescate, diríamos, de un mes harás de efectuar la redención, conforme a tu estimación. Entonces, redimir, aquí en estos dos versículos, usted puede deducir, hay otro versículo, pero por el tiempo no lo ampliamos. Redimir es rescatar, bíblicamente hablando, ¿verdad? Dice el día domingo que revela los siguientes pasajes acerca del concepto de redención. Isaías 35:10.
Dice, los redimidos de Jehová tendrán alegría y tendrán gozo perpetuo. Por ejemplo, Marcos 10:45, que lo citan aquí, Cristo vino a dar su vida en rescate, en redención, los redimidos, los que han sido rescatados. En Gálatas 4:4-5, Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Y así todos estos textos que aparecen aquí en el día domingo tienen que ver con redención. Redención es rescatar. O sea, Dios ve para la concepción divina, aunque usted y yo no lo entendamos, estamos bajo una tormenta devastadora, bajo los efectos mortíferos de un veneno que ha sido inyectado en tu vida y en mi vida, que es el pecado. Y ha sido inyectado por la misma muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Saber que estamos en situación de muerte es entender que tenemos ira, entender que nos dejamos llevar por las presiones sociales, que el mundo nos afecta, que no estamos en armonía plena con Dios. Significa que estamos sintiendo los efectos mortíferos del pecado, de la tormenta devastadora del pecado. Y necesitamos un redentor, necesitamos un salvador, necesitamos alguien que nos redima, alguien que nos rescate, porque por sí mismo no podemos. Así como la Agencia de Rescate Mundial, de la Cruz Roja y de otros paramédicos, donde la gente está indefensa, donde la gente no puede hacer nada frente a una catástrofe y necesita una ayuda exterior, necesita de hombres y mujeres que vengan a rescatar de un terremoto, de un tsunami, de una situación difícil en una montaña, en cualquier situación que implique donde usted y yo no podemos hacer nada. Se llama a los bomberos, se llama a la policía, porque no podemos por nosotros mismos ser libertados de la situación. Cuando secuestran a alguien, se paga un rescate. La figura viene por allí, lo que es redimir. Cristo tuvo que pagar un rescate, Cristo tuvo que dar su propia vida para que tú y yo pudiéramos salir, ser curados del antídoto, o sea, del veneno. Cristo como antídoto tuvo que ofrecerse para poder liberarnos, rescatarnos, libertarnos de lo que es el pecado. Y quienes lo estimulan y lo patrocinan, que son las fuerzas demoníacas. Desde un punto de vista del Nuevo Testamento, la muerte redentora de Cristo fue un sacrificio, dice el segundo párrafo del día domingo, y una sustitución. Él tomó nuestro lugar, se sacrificó en nuestro favor, sufriendo nuestra suerte a fin de que no tuviéramos que sufrirla nosotros. Algunos rechazan esto porque no les gusta la idea de que alguien sufra en lugar de otro, pero ese es el centro del mensaje del Evangelio. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, entonces, a menos que nuestra lingüística falle, significa que Cristo pagó el precio de nuestra redención, de nuestro rescate, de nuestra libertad. Siendo que el precio pagado debe ser adecuado para la compra en cuestión, esto indica una equivalencia, una sustitución. Quien debía morir era usted y yo, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo nos redimió. Cristo no es solamente nuestro ejemplo, Cristo es nuestro redentor. Tenemos que sentir que hemos sido libertados. Recuérdense las dos cosas que como humanidad estamos sentenciados. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y como tal, somos esclavos. Y como tal, la paga del pecado ¿de qué? Muerte. Estamos sentenciados. Somos esclavos y sentenciados a muerte. Mientras en ti haya impaciencia, mientras en nosotros haya rencor, envidia, odio, seamos infieles a la iglesia, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, mientras en nosotros no haya la sensibilidad de Cristo, entendamos que necesitamos son síntomas de que el pecado está en nuestra vida, son síntomas de que se mueve dentro de nosotros una naturaleza perversa y que tiene que ser derrotada. Mientras esas áreas que dije, ¿verdad? Mientras seamos apáticos, seamos indiferentes, seamos murmuradores, no tengamos la sensibilidad hacia los seres queridos, hacia los que sufren, no paguemos diezmo, no paguemos la ofrenda, no asistamos a los cultos, no seamos practicantes la reforma pro salud, sino lo contrario, comemos lo que nos provoca, nos vestimos como nos provoca, sea hombre o mujer. Entendamos que mientras estamos en desobediencia a la luz revelada,
no está haciendo efecto la salvación, no está haciendo efecto la redención. Y en esa condición, si nos sorprende la muerte, estamos perdidos. Porque Cristo dio su vida para que ni el odio, ni la envidia, ni el rencor, ni el resentimiento, ni la avaricia, ni la falta de amor de los unos con los otros nos dominara. Todo lo contrario, para que el amor, para que la dadivosidad, para que la generosidad, para que la sensibilidad humana, producto de que todos los días está siendo muerto el pecado en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, eso hace posible que nos parezcamos a Cristo. Pero si eso no ocurre, hermanos, estamos perdidos. Esa redención es eso: salvarnos, rescatarnos, esclavos libertados, dice el día lunes. La redención, dice el primer párrafo del día lunes 29 de octubre, es como la liberación de una forma de esclavitud. Es así. No que es como, es así. Es la liberación de una forma de esclavitud que necesitó ayuda exterior, y por ello podemos llegar a la conclusión de que la humanidad está atada a un poder más fuerte que ella misma. Claro que sí. ¿Qué poder o agencia tiene así atada la humanidad pecadora? Romanos 6, 12 al 23 dice aquí, el día lunes. Nota en los versículos 18, 20 y 22, Pablo habla de la libertad. ¿Cuál es el contexto de esta libertad? ¿De qué habla Pablo aquí? Lo repite varias veces en esos versículos. Libertad del pecado. Libertad. Acuérdense que el pecado es el aguijón de la muerte. Libertad de la muerte. Y es la consecuencia de la práctica del pecado y que no se confiese, en el cual no aceptamos arrepentirnos. Pablo está diciendo aquí que la redención es para libertarnos de ese veneno mortífero que la muerte inyectó, que es el pecado. Cristo dio su vida para libertarnos del pecado. Piensen en lo que Pablo dice aquí, junto con lo que dice en Romanos 6, 1 al 11. Pablo habla de lo que sucede en el bautismo cristiano, plantea algunas cosas que deben morir con Cristo en el bautismo. Con eso Pablo desafía al cristiano que se ha unido con Cristo a manifestar el señorío de Cristo. El que se ha unido a Cristo tiene que demostrarle el señorío a Cristo. Dice aquí la lección, Pablo desafía. Tenemos que mostrar en nuestra vida que quien gobierna, quien tiene señorío, eso es lo que significa, quien tiene autoridad, quien me domina a mí, quien me subyuga a mí, quien dirige mi vida, es Cristo Jesús, quien lo ha librado del poder del pecado. Mire cómo dice, quien lo ha librado del poder de ¿qué? Del pecado. ¿Estás tú librado? ¿Estoy yo librado del poder del pecado? ¿O todavía practico el pecado al permitir pensamientos inicuos, al ejecutar pensamientos inicuos? Porque todo comienza en la mente, a través de lo que vemos, las 5 avenidas del alma, lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que palpamos con nuestras manos y lo que oímos. Por ahí entra la influencia que alimenta la naturaleza caída. Entonces, mientras eso no se mata, mientras el poder del Espíritu no obra para derrotar eso en nuestras vidas, el poder del pecado sigue en nosotros, y Cristo significa que no ha hecho efecto en ti y en mí. Y podemos tener 40, 50, los años que sea, 1 mes, 3 meses en la iglesia, y si el poder regenerador no está operando en nuestras vidas, haciendo posible que el Espíritu subyugue, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos haga sentir la necesidad todos los días de morir. Eso es lo que es la santificación, diariamente al yo, a todas estas cosas, no hay vida, hermano. Estamos perdidos. Un nombre, el ser adventista del séptimo día, no significa nada a menos que vivamos a la altura de lo que implica estas palabras. A menos que el señorío de Cristo no esté en nosotros, no somos nada. La conclusión es que no importa cuán corrompida haya sido la naturaleza por el pecado, por medio de Cristo podemos ser libres del poder esclavizador. Eso es lo importante. Somos esclavos mientras estemos practicando el pecado. Pero Cristo para eso dio su vida, para libertarnos de la práctica mental de estar pensando indebidamente y de ejecutar acciones que el pensamiento acarició, que van en destrucción de nuestra propia vida. Cristo murió para que eso no ocurra en tu vida, para que tengas poder, tú y yo, el Espíritu Santo, para derrotar todos esos pensamientos que se mueven internamente
patrocinados exteriormente. ¿Quién no ha visto cuán devastadora puede ser esta esclavitud? ¿Quién no ha visto vidas arruinadas por el pecado? Este es el mayor enemigo que debemos enfrentar como humanos. Reconocer, hermano, esta esclavitud, la condición nuestra. Esa esclavitud no es impuesta solamente desde afuera. No es de afuera solamente la esclavitud, que también lo hace. Los medios esclavizan. Antiguamente el esclavo, pues un amo humano somete a otro en contra de su voluntad. Más bien es una que proviene desde adentro de nosotros. Esa es la verdadera esclavitud, hermano. Somos esclavos de nuestras pasiones desbordadas, incontrolables, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas intenciones. Eso se mueve, no vamos a pensar en el otro, es en nosotros mismos. Allí eso ruge dentro, esa naturaleza caída por tomar posesión del control de tu vida y decir: no, usted no está experimentando salvación, usted no está experimentando redención, usted sigue esclavo. Usted necesita, cada vez que sentimos que estos poderes se mueven en nuestra cabeza para ir en contra de Dios, es una alerta, es como nos está diciendo: necesitamos redención, necesitamos ser sacados de esta esclavitud, no al revés. No, estamos mal y aquí me quedo así. No. Eso implica que necesitamos poder, necesitamos auxilio. El Señor nos hace sentir lo devastador del pecado para que busquemos el remedio máximo, que es el Espíritu en nosotros, subyugando, ¿verdad? Destruyendo esos poderes infernales que se mueven en tu vida o en mi vida. ¿Cómo somos libertados de una esclavitud? Un yugo que se origina en nosotros, en nuestra propia naturaleza. Un yugo. No es el yugo externo, no es un país que domina otro país, no es un imperio que domina otro imperio. Sí, son formas. Pero la peor esclavitud es la de nuestras propias pasiones, la esclavitud a un vicio, la esclavitud al egoísmo, la esclavitud al resentimiento, ser esclavo del odio, ser esclavo de lo que es la antipatía, ser esclavo del egoísmo, del resentimiento, del vivir solamente para uno. Ser esclavo de la indiferencia, de la infidelidad. Toda esa de esclavo de la mentira, del engaño. Esas formas sutiles y a veces entre comillas, la gente que se disfrutan como si fuera algo muy bueno, estas cosas horribles que he comentado. Tenemos que ser libertados y eso sale de adentro. Primordialmente, es el principal yugo que hay que romper. Cuando cada ser humano rompa ese yugo, indudablemente que no importa donde usted viva, la sociedad cambia, la sociedad es diferente, porque no nos va a cambiar una calle que esté bien arregladita, que tengamos un hospital al frente, que tengamos comida disponible, que tengamos todos los medios para educarnos. Lo que tiene que cambiar es allí el corazón, donde se asienta Cristo para producir amor, templanza, bondad, el fruto del Espíritu. O Satanás para producir mentira, odio, rencor, homicidio, todas esas cosas. Cuando eso se produce en el ser humano, hay triunfo, la sociedad es mejor. El señorío de Cristo en obra se ve. La humanidad se beneficia de esto. Por eso Cristo quiere libertarnos de todas estas pasiones infernales que llevan a los pueblos a matarse unos con otros, que llevan a los delincuentes a matar al otro, que llevan a las familias a destruirse, que llevan a los padres a poner los padres contra los hijos contra los padres. Cristo quiere destruir esa tormenta que se llama pecado, que se llama el demonio en nuestras vidas, que destruye los hogares, que destruye una nación, que pone a los pueblos a pelear unos con otros, que crea la frontera, que crea el egoísmo. De esa esclavitud, de ese yo supremo, Dios quiere libertarnos. La respuesta es que la liberación viene solo por el poder de Jesús, dice el último párrafo del día lunes, quien ganó la victoria por nosotros y nos ofrece el poder para vencer. Por medio de Cristo somos perdonados por nuestros pecados. No importa cuán abyecta haya sido esa esclavitud, cuán horrible ha sido esa esclavitud, hay un remedio. Se paga un precio infinito, no se mide en términos humanos ni en números humanos, para que tú y yo no sigamos las corrientes de este mundo, los rudimentos de este mundo.
Por medio de Cristo somos perdonados por nuestros pecados, muertos a ellos, liberados de ellos. Mire cómo dice, muertos a ellos. Tú estás muerto a los pecados y liberados de ellos. Ya no tienen que dominarnos. Esa es la realidad. Porque si estamos siendo dominados por la mentira, por el engaño, por la infidelidad, por la irresponsabilidad, hermano, la cruz no ha hecho nada por nosotros. Aun cuando el nombre aparezca en el libro de la iglesia, la cruz no ha hecho nada. Lo que pasó en la cruz no ha hecho nada por nosotros. Que Cristo dio su vida para que tú no siguieras siendo como eras antes de bautizarte. Cristo dio su vida para que tú y yo fuésemos como Él. Y será amor y que tendrá paciencia y tendrá misericordia, pero no dará por inocente al malvado. Dios es tardo para la ira, pero la va a desarrollar. Su justicia sobre el pecador va a caer. Cuando se quite las vestiduras de sacerdote y se ponga las vestiduras, ¿verdad?, de venganza, vendrá a ejecutar juicio. Y se cumple Eclesiastés 9. Pasad por la ciudad, pasad por Jerusalén y matando jóvenes, niños, comenzando por los ancianos, por los pastores, infieles. Esto es real, esto no es cuento. Pero el Señor ha permitido liberación, libertad. Estas son promesas sorprendentes y promesas que todos los que profesan en el nombre de Cristo deben reclamar para sí mismos. El día martes, dándole en profundidad esto. El día domingo, ¿qué significa redención, verdad? Ser rescatado. Necesitamos un rescate que tiene que venir de afuera porque estamos mal. ¿Rescatado de qué? ¿Libertado de qué? Nada menos de eso tan horrible, del aguijón de la muerte, que es el pecado. Ahora dice principado y potestad de parte 1, martes 30. La Biblia retrata nuestro mundo como bajo el dominio de las fuerzas del mal. Eso es verdad, Satanás es el príncipe de este mundo, que procuran controlarnos y destruirnos. ¿Cómo está eso en ti, en mí? Nos están controlando nuestras fuerzas del mundo. La gran controversia resulta de la obra de Dios contra esos poderes, contra estos poderes. Dios con nosotros contra estos poderes. Dios con nosotros contra estos poderes, repito. Las buenas noticias son que después de la cruz, la victoria está asegurada. Y antes de la cruz, por fe, Dios había provisto ya lo que iba a ocurrir en la cruz, y quienes se aferraban a ella, como Abraham y todos esos hombres y mujeres fieles, fueron victoriosos en la fe, en la sangre del Cordero, y el Cordero era Cristo Jesús. Pero cuando ya el símbolo se hace real, cuando ocurre lo que ocurre en la cruz, la victoria está, más que asegurada, está asegurada. Ya no es algo simbólico, es algo real. Y los que creyeron en ese simbolismo como real, así como la serpiente que Moisés levantó en el desierto, que simbolizaba a Cristo, y el que mirara a ella, ¿verdad?, simplemente una serpiente de bronce, y frente a una picadura, frente a un veneno mortal, frente a que fue inyectado por esa serpiente que estaba matando a la gente en el desierto, la gente miraba por fe y era sanada. Ya Cristo en Juan 3 hizo referencia a eso allí, ¿verdad? Ya la gente tenía que avisorar. Esa serpiente representaba a Cristo Jesús. La salvación venía de Dios, no de la serpiente de bronce en sí. Y por eso Cristo dice, yo también seré levantado, y todo el que mire a mí será que salvo del veneno mortal. Así como la gente se salvaba físicamente del veneno mortal de la serpiente al mirar solamente a la serpiente que Moisés levantó, hoy nosotros, al mirar y ver lo que sucedió en la cruz y echar mano a esa provisión, de ese antídoto para aplicarlo a nuestras vidas, eso va a quitar, eso va a corregir los efectos nocivos de esa aguijoneada, de ese veneno que en ti y en mí fue depositado desde que nacimos. Gracias a la cruz podemos experimentar esa libertad. Entonces, la Biblia retrata nuestro mundo como bajo el dominio de las fuerzas del mal que procuran controlarnos y destruirnos. La gran controversia resulta de la obra de Dios contra esos poderes. Las buenas noticias son que después de la cruz la victoria está asegurada, aun cuando las batallas continúan. El conflicto es cósmico y feroz, pero la victoria pertenece a Dios y la podemos compartir por la fe. Pertenece a Dios y a nosotros. Cuando digo nosotros, es Cristo venció para que nosotros, su victoria sea nuestra victoria. O sea, pertenece a Dios porque Él la ganó, pero Él la ganó no egoístamente para Él solito. No, la victoria es de puro Dios. No, la victoria también es mía. La victoria de Cristo es mía.
Con Cristo yo soy más que vencedor. No hay que tener temor de decirlo. Con Cristo somos más que vencedores. Cristo no solamente venció y Dios venció para exhibir el gran poderoso Dios el gran, tú sabes, el que tiene el poder supremo y derrotó al demonio. No, Él lo hizo para que tú también, con su señorío, con Él en ti, seamos más que vencedores. Y se estudia los siguientes textos, mire Juan 3:8, 5:19, Juan 12:31, 16:11, Efesios 6:12 y otros textos que nos revelan acerca de estas batallas. Qué grandes esperanzas y promesas hay aquí para nosotros. O sea, la lucha no es contra carne y sangre. Aquí nos metemos más profundo en la controversia y tenemos que creerlo. Primera es Juan 3:8, que dice: el que practica el pecado, ¿de quién? ¿De quién? Si tú y yo estamos practicando pecado, estamos violando los mandamientos de Dios, no amamos a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza, no amamos al prójimo como a sí mismo, no hacemos lo que debemos hacer. Pecado es no hacer lo que tenemos que hacer, saber lo bueno y no hacerlo. Todo acto de injusticia es pecado, dice la Biblia también. Si nosotros estamos en este plan, en este momento histórico, cuando estamos hablando en esta lección, el que practica el pecado, que dice la palabra allí, 1 Juan 3:8, es del diablo, que es el que peca desde el principio. Pero Cristo, dice 1 Juan 3:8, apareció para deshacer, para eliminar las obras del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Cristo apareció ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Tú eres nacido de Dios, hermano? ¿Soy yo nacido de Dios? 1 Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo va a practicar? Porque la simiente de Dios permanece en él. Si la simiente de Dios permanece en nosotros, no pecamos. Porque es y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Por qué pecamos? El 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando la simiente del diablo, cuando las tendencias diabólicas son las que prevalecen, por eso pecamos, hermano. No hay otra razón. No se trata del conductismo, no se trata de que yo soy cleptómano y me gusta, por eso robo. Yo soy mictómano, por eso es que yo digo mentira. Yo soy infiel, no, porque son los genes, no traemos los animales de ser infieles. Ese es el conductismo, esa es la psiquiatría moderna, esa es la psicología moderna. No aceptan que existe un demonio, que son fuerzas de mal. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y todos estos textos, que la lucha no es contra carne y sangre, hay potestades, hay poderes. El diablo se mueve para que la naturaleza corrompida, que él mismo ha corrompido, él mismo inyectó, él representa la muerte, el demonio. Hace posible que tú y yo pequemos cuando no estamos asidos al poder de Cristo Jesús. Podemos sentir el deseo, la tentación, la posibilidad cierta de caer, pero eso no es pecado. El mensaje Secreto tomo 3, que es tentación cuando la persona se siente persuadido a cometer acción errónea, pero resiste y pide el auxilio divino. Dice, así fue que venció Cristo. Resiste, no se deja llevar por el pensamiento que lo quiere llevar a expresar que está de parte de Satanás, delante del universo y delante de los ángeles aquí en la tierra. No se deja llevar, resiste. Muchas personas del siglo XXI actúan basadas en una cosmovisión solo científica, es decir, dice el párrafo del día martes, segundo párrafo, examina las cosas de una perspectiva naturalista, la única que creen que es válida. El mundo poblado con fuerzas malignas y dominadas por poderes demoníacos es considerado por ellos como el rezago de una época de ignorancia. Sepa, los ignorantes están creyendo en el diablo, los demonios, es la edad media, ya. Lo que queda todavía de esa gente ignorante. En cambio, la Biblia presenta un conjunto de fuerzas hostiles que abarcan principados y potestades. Aunque la
como visión bíblica incorpora conceptos naturalistas y científicos, ciertamente no basa en esto toda la comprensión de la realidad. El concepto bíblico del mundo abarca tanto la cosmovisión natural como la sobrenatural. Sí, está la parte humana. Hay seres humanos que promueven el mal, ejecutan el mal, pero él no lo está haciendo por hacerlo. Hay fuerzas también exteriores que estimulan a que el hombre viva la vida de pecado que hoy lleva. En Romanos 8:38 dice el día martes, la palabra traducida, esto es muy importante, como principado, en griego es archai. Principado, archai, que puede referirse tanto a gobernantes civiles como a poderes sobrenaturales que ejercen un dominio maligno sobre el hombre. En Romanos 8:38 dicen, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni principados, dice Romanos 8:38. Ese archai puede referirse a gobernantes civiles, ni gobernantes civiles ni gobernantes del diablo, según la traducción del griego, Romanos 8:38, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Significa esta palabra archai poderes sobrenaturales que ejercen un dominio maligno sobre el hombre, o referirse tanto a gobernantes civiles. En Efesios 6:12, la frase los gobernantes de las tinieblas de este siglo, cuando se unen estos dos textos, podría traducir también como los gobernantes mundiales de estas tinieblas. Interesante este concepto. Recuerde cuando Satanás se le presentó a Cristo: todos estos mundos te los ofrezco. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el presidente de este planeta Tierra? ¿Quién es el que tiene el control de este planeta Tierra? ¿Quién es el presidente que políticamente, socialmente, religiosamente gobierna este mundo? Satanás. Satanás. Y utiliza a los presidentes de la república, literal, para ejecutar los sistemas políticos, para ejecutar su voluntad. Satanás tiene el principado, y por eso al final del conflicto, Apocalipsis 13 y 17, esos dos poderes infernales, políticos, religiosos, se unen. Lo religioso dominando lo político, los tres espíritus inmundos, manera de rana, Apocalipsis 16, ¿se acuerdan? ¿Que van a quién? A los reyes de esta tierra, el espiritismo, el protestantismo, el romanismo, que van a esta tierra para formar un solo conjunto, un solo orden para gobernar el mundo. Entonces, como podemos ver, principado tiene que ver con gobernantes civiles y también con gobernantes sobrenaturales. Y como dice Efesios 6:12, la frase los gobernantes de las tinieblas de este siglo, los gobernantes mundiales de estas tinieblas, los presidentes de la república que están siendo instrumentos del demonio, que hacen pacto con el demonio, desde Norteamérica, Rusia, Venezuela, de diferentes países encontramos cómo se busca la hechicería, cómo se busca los astrólogos, los asesores astrólogos, ¿verdad?, que trabajan, que se comunican con demonios, para que les dé certeza y conocimiento acerca del futuro. Por eso, contra todos esos poderes infernales, usted y yo estamos enfrentados. Por eso la política es otro instrumento, los partidos políticos, ¿verdad? Por eso Dios nos manda que nosotros no debemos meternos en estas cosas, porque son medios como Satanás entrampar, son medios como Satanás buscar la manera de sacarnos de la perspectiva divina. El demonio busca la manera de los sistemas sociales gobernar al planeta Tierra. Por eso se requiere de hombres fieles, hombres y mujeres consagrados, que como José o como Daniel, si llegan son llamados a puestos para servir a grandes colectivos, a grandes grupos de seres humanos, más que una ideología, para preservar un sistema, es presentar el plan de salvación y de redención, que es la que puede producir ese hombre nuevo, capaz de quererse, de compartir, de trabajar, de ser solidario, de darse el uno por el otro, que es lo que todas las ideologías anhelan muchas veces. Pero el egoísmo, el amor al poder, que es lo que Satanás introduce, como lo tuvo él mismo cuando quiso ser igual a Dios, se infiltra fácilmente en aquellos hombres y mujeres que no están siendo tomados por Cristo Jesús.
Entonces, gobernantes mundiales de estas tinieblas, me acuerdo de la última página del libro de la educación cristiana, con el ciclismo y días feriados que había en ese país, ¿verdad? Elena White decía, los gobernantes en ese momento histórico son instrumentos de Satanás. Satanás los está dominando. Al permitir, imagínense ustedes, son días ociosos libres, donde se dedicaban a prácticas de caballo y carreras de bicicleta, etcétera, etcétera. Esos días de ocio donde la gente gastaba el tiempo indebidamente y los gobiernos patrocinaban eso. O sea, Elena White decía, son gobiernos que Satanás está utilizando. ¿Cómo será hoy en día? Todo lo que muchas veces estos regímenes, estos gobiernos en el mundo entero están permitiendo. Entonces son fuerzas demoníacas que Satanás también utiliza. Pero contra todo eso, Dios ha prometido libertad. Otra explicación del miércoles 31 de octubre de Principado y Potestades, parte 2. Como vimos, principados puede referirse a gobernantes del mundo o a poderes sobrenaturales también. O sea que la lucha no es solamente contra demonios, sino demonios que toman posesión de seres humanos como gobernantes, como príncipes de esta tierra, políticos, ¿verdad? Que Satanás utiliza para difundir sus enseñanzas, para esclavizar al ser humano. Todos sabemos como un personaje histórico, Hitler, Stalin, el de uno que tuvo el mismo ya en Corea del Norte, en el mismo Vietnam, o sea, monarcas que se han levantado allí, que han causado miles y miles de muertes. O sea, seres humanos que se abrogan, que son dueños de toda una población, de toda una nación, y no hay quien los saque de allí. Solamente la muerte los separa y se convierten en soberbios, ellos y solamente ellos, y atropellan y van contra el pueblo de Dios, así como pasó en China. En el año 1959 la esposa de Mao Zedong comentaba, un misionero hablaba que el cristianismo ya había, eso estaba desaparecido, pues era algo de museo, solo estaba muerto y sepultado, o sea, porque habían exterminado a todos los cristianos allá en China. Para el año 1970, decía un libro que estábamos leyendo por allí, un norteamericano visita esa nación y da a entender que aquí no hay vestigio de cristianismo. Sin embargo, allí en el subsuelo estaba una semilla de cristianismo que ha hecho posible que nosotros mismos hoy en día en algunas zonas de China haya el evangelio. Pero con aquella revolución cultural, aquel Mao, aquel hombre que se levantó, bueno, como el artífice de una revolución, hay que ver los destrozos que hizo en nombre también de una causa desgraciadamente plagada de poderío, de soberbia. Porque el hombre sin Cristo llega a ser como Nabucodonosor, déspota, engreídos, prepotente. Es la naturaleza pecaminosa, es el veneno, es el pecado allí, es ese veneno que inyectó la muerte, expresándose en toda su magnitud. Yo y solo yo y más nadie, el que se levante lo aniquilo. Ya son los efectos máximos de lo que es el pecado, de lo que es el veneno del pecado, de lo que es el veneno de la muerte, que nos conduce definitivamente ya al final, a la destrucción eterna. El aguijón de la muerte es el pecado, y ese aguijón en su máxima expresión son estos déspotas que el mundo ha tenido, que han sido asesinos crueles y perversos como gobernantes humanos. Ha existido otros gobernantes para hacer el equilibrio que han tratado. Pónganle ustedes el ejemplo de José. Hombres que se han levantado en el mundo queriendo hacer bien, pero se enfrentan contra las fuerzas del mal, capitaneadas por Satanás a través de hombres también. Como vimos, principados puede referirse a los gobernantes del mundo o a poderes sobrenaturales. Otra palabra griega que se usa para principado es stoicheia, que literalmente significa sustancias elementales o principios. Dado este contexto de que otras cosas hemos sido librados por medio de Jesús, fuera de los poderes malignos, literales, Colosenses 2, 8, 14, 20, Gálatas 4, 1 al 11, especialmente los versículos 3 y 9, hemos sido liberados de los rudimentos del mundo, de las filosofías del mundo. Entonces mire la explicación en base a este concepto
de principado, otra definición de principado. El concepto de Pablo de los poderes parece conectar, oigan esto, el concepto de Pablo de los poderes parece conectar seres espirituales con las fuerzas que gobiernan la vida humana. Seres espirituales con las fuerzas que dominan la vida humana, fuera de Cristo. Sin Cristo, ¿verdad?, hay seres espirituales que gobiernan la vida humana, claro, el demonio, pues. Estas pueden ser políticas, estas fuerzas humanas, sociales, tradicionales o religiosas, que también gobiernan al ser humano, sistemas humanos, lo que venimos comentando. La palabra estoigeia en Gálatas 4:3-9 habla del sistema de paganismo del cual fueron librados los cristianos en Galacia, y en Colosenses 2:8-20 es una metáfora de los principios filosóficos mundanos, o sea, filosofías mundanas, ideologías políticas, sociales, costumbres. Estoigeia, que es lo que significa principado, de todas esas fuerzas que los demonios pueden utilizar, fuerzas políticas, sociales y tradicionales o religiosas. Cristo murió para libertarnos de filosofía hueca, de todos los sistemas políticos, religiosos imperantes. Nadie está atado de por vida porque nos diga, no, yo no puedo dejar, yo no puedo salirme, es una ideología, tengo metido aquí eso aquí, capitalismo parejo en mi cabeza, comunismo, socialismo en mi cabeza, que soy hinduista, que soy budista, que soy de X, Y religión. No, eso nadie me lo puede sacar, ni Cristo. Eso es mentira. Cristo murió para libertarnos de esos sistemas que Satanás utiliza para esclavizar también al ser humano. De ahí la palabra griega que se traduce como principado, estoigeia. O sea, no hay excusa, hermano, para ser limpiado de todos los sistemas que Satanás ha creado para gobernar al ser humano y de su presencia misma de él en nuestra naturaleza pecaminosa, instalado. Dios puede libertarnos internamente y de las fuerzas externas que cuando no tenemos a Cristo dominan nuestro ser, los medios impresos, radiales, televisivos, las influencias, las ideologías fuera del cristianismo. De toda esa perversión que Satanás ha hecho, tenemos el derecho y se ha pagado un precio para que tú y yo seamos libertados de una vez y para siempre. No podemos ser cristianos y todavía con tendencia a ser de un partido político cristiano y todavía con tendencias que no son cristianas. Adventista el séptimo día y todavía con conceptos católicos, evangélicos, espiritistas. No podemos. No hemos sido libertados de estos sistemas paganos, de estos sistemas que destruyen lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. En Isaías 24:21 es interesante el texto, el contraste entre los reyes de la tierra sobre la tierra y el ejército de los cielos en lo alto. Vamos a leer esa cita. Isaías 24:21 dice: acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Un doble castigo. ¿A quién? Al ejército. ¿Al ejército qué? De los cielos en lo alto. Va a ser ese ejército de los cielos en lo alto, que van a ser castigados. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Entonces dice, el contraste entre los reyes de la tierra sobre la tierra y el ejército de los cielos en lo alto parece indicar que los primeros son humanos, los reyes sobre la tierra, y los segundos se refiere a Satanás y a sus ángeles caídos. Claro, el ejército de los cielos que va a ser castigado. Pablo llama a Satanás príncipe de las potestades del aire, Efesios 2:2, y a los dirigentes invisibles de la entidad gobernadores de las tinieblas de este siglo, que viven en las regiones celestiales, Efesios 6:12. 1 Corintios 15:24-25, Pablo habla de la subyugación de estas potestades por Cristo Jesús. Comentario bíblico adventista, tomo 4, página 238. De todo eso puede ser subyugado. La Biblia señala que la vida está gobernada por poderes personales e impersonales. Sin darnos cuenta, hay poderes que influyen y los que también por dentro estamos conscientes. Sin Cristo el hombre está a merced, dice el penúltimo párrafo del día miércoles, estoy leyendo, de estos poderes.
las presiones presentes, el temor al futuro, así como las demandas de la vida, la sociedad, la tradición y la ideología, ejercen influencia que pueden separarnos de Dios. Pero por Cristo hemos sido librados de nuestros pecados y de ser esclavos de estos poderes. ¿Cuáles poderes? ¿Verdad? Los poderes que ejerce la sociedad, la tradición, la ideología. Necesitamos comprender esa victoria y reclamarla como nuestra. Por eso la traducción decía, ¿verdad? Cuando comprendamos lo que hizo Cristo por nosotros, podemos tener una comprensión más fácil de lo que podemos reclamar y pedirle a Dios para tener victoria, para ser fieles. Como dice literalmente la lección, al captar lo que Cristo hizo, estoy leyendo la introducción, último párrafo, de la que toca los sábados en la tarde. Al captar lo que Cristo hizo en nuestro favor, comprenderemos mejor lo que podemos tener en nuestras vidas ahora. Lo que podemos tener en nuestras vidas ahora es nada menos y nada más que libertad de la subyugación, del veneno, de la muerte que es el pecado, expresada por esas fuerzas demoníacas que quieren que ejecutemos todos los días el señorío del demonio. Podemos ser libertados, redimidos de todos los sistemas paganos, ideológicos, religiosos, sociales. En otro significado de principado, estoigeia. Porque la lucha no es contra solamente el Satanás, es contra gobernadores mundiales, contra dirigentes mundiales seculares. Satanás utiliza para subyugarte. Más los espíritus que se encadenan y se introducen en nuestra vida para tomar posesión de la mente. Son tentaciones internas y externas. Además, dice aquí, pero por Cristo hemos sido librados de nuestros pecados y de ser esclavos de esos poderes. Necesitamos comprender esa victoria y reclamarla como nuestra. Además, las realidades sobrenaturales que existen en el mundo. ¿Con qué otras influencias luchas tú que obran en contra de ti y de tu fe? Necesitas identificar quiénes son y luego reclamar las promesas de Jesús para ganar la victoria sobre ellos. Finaliza esta lección de crecer en Cristo. ¿Verdad? Se revela un asesino. Cristo vino al mundo para destruir las obras del diablo. Hebreos 2:14. Y lo hizo en la cruz. Pero si Cristo venció al diablo, ¿por qué todavía luchamos contra sus poderes tan presentes? Colosenses 2:15 considera los tres verbos que usa Pablo para describir lo que sucedió en la cruz. Recuerden que Colosenses 2:15 fue lo que el versículo de memoria, despojando a los principados y las potestades, los exhibió, segundo, públicamente, y triunfando sobre ellos en la cruz. Primero Cristo despojó o desarmó los poderes. La palabra griega apedeuomai significa quitarse la ropa. Aquí puede significar quitarle las armas. Satanás quedó al descubierto. Cristo hizo posible eso. ¿Qué arma? La vida victoriosa de Cristo significó la condenación del diablo. Le fue quitado el disfraz a Satanás. Sus artimañas fueron descubiertas entre los ángeles y todo el universo celestial. Quedó al descubierto el demonio. Su verdadera naturaleza quedó expuesta. Cristo despojó mediante su cruz a los principados y potestades de las tinieblas de su posición y de su autoridad como príncipe de este mundo. Cristo les demostró con su vida y con su muerte cuáles eran las intenciones de ese ser que se reveló allá en el cielo, con todo ese séquito que le siguió. Cuando Cristo muere se ve toda la maldad que tenía este ser que fue sacado de allá del cielo. Se descubrió qué era lo que él quería: matar a Dios, destruir a Dios. Imagínense usted, si eso lo quería hacer con Dios, ¿qué no lo hará con sus criaturas que somos menos que Dios? Cristo exhibió públicamente a los poderes, como fueron expuestos en la cruz. Cristo murió, triunfó sobre ellos. La palabra griega es triambeo, es beuo, celebración. Aquí vemos un misterio. Jesús colgaba de la cruz en lo que parecía una derrota, y no obstante la Biblia lo llama triunfo. Este triunfo reveló que Satanás es un homicida,
El dominio de los poderes llegará a su fin, 1 Corintios 15, 24. Y el último enemigo, la muerte, será destruido, 1 Corintios 15, 26. Hasta entonces tenemos que luchar con la fortaleza que Dios nos ofrece a todos. Después de la muerte de Cristo, Satanás vio que su disfraz había sido arrancado. Dice Elena White. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la simpatía de los seres celestiales. Sin embargo, dice la página 709, el deseo de toda la gente, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no comprendieron, ni aún entonces, con la muerte de Cristo, todo lo que entrañaba la gran controversia. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién debía servir. Hermano, dice la lección del viernes, se está riñendo una batalla que los ojos humanos no ven. El ejército del Señor está en el terreno, procurando salvar a las almas. Satanás y sus huestes están también obrando, procurando de toda manera posible engañar y destruir. Día tras día sigue la batalla. Si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver obrar a los agentes buenos y malos, si pudiesen abrirse nuestros ojos para ver obrar los agentes buenos y malos, para ver el conflicto, la gran controversia, no habría trivialidades en nuestra vida, ni vanidad, ni bromas. ¿Está entendiendo esto? No habría ¿qué? Trivialidades, tonterías, caferías, estupideces, ni vanidad. Cosas que el mundo ofrezca que nos llamen la atención de tal manera que nos desvivamos por ellas. Gastemos, invirtamos tiempo y dinero en estas vanidades de este mundo. Ni bromas, ni tratar con chistes todos los días, tomar la vida como un chiste, como un juego. Si contempláramos ahorita los demonios que están a tu lado y a mi lado, y los ángeles de Dios que están a mi lado y a tu lado, listos, uno u otro, esperando que en libertad tú y yo le autoricemos que domine nuestra vida, y que a veces sin autorizarlo con nuestra propia vida y con lo que estamos pensando, estamos diciendo de qué lado estamos, tú y yo, y esas huestes que están allí, que conocen tu vida, lo que practicaste ayer, hoy, tú y yo. Si contempláramos los aliados que tenemos aquí, o los ángeles del demonio por lo que es tu vida o mi vida, o los ángeles de Dios por lo que es tu vida y mi vida, hermano, no hubiera lugar para tanta trivialidad, vanidad y ni broma, dice Elena White. Si cada uno quisiera revestirse de toda la armadura de Dios y pelear virilmente las batallas del Señor, se ganarían victorias que harían temblar el reino de las tinieblas. Así como el reino de las tinieblas nos hace temblar por los homicidios, por las cosas horribles que como está el mundo, si nosotros como cristianos tuviéramos consciente esta gran controversia, esta gran batalla, y todos los días estuviéramos pidiendo el auxilio divino para que el efecto mortífero del pecado se minimice, todos los días vaya desapareciendo. No es que no vamos a pecar. Si por pensamiento nos llegamos a acariciar, inmediatamente tenemos que ir al Padre allí al juicio, abogado tenemos para con el Padre, porque es terrible. Si no se pesa lo que es el pecado en un juicio allá en el lugar santísimo, hermano, eso implica que la cruz no tiene sentido. Pero cada pecado implica un abogado, un juicio, un juez, para ser libertado nosotros, para ser justificado, perdonado y tener opción a la vida eterna. Esto es terrible, hermano, pero es sabroso, porque estamos en este conflicto y la victoria está asegurada. Siempre que el hombre procure ponerse en armonía con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, todos se alistan contra los que consienten en obedecer la ley del cielo. Vemos que se alisten todos los demonios, pero más esos están derrotados. Si Cristo vive en ti y si Cristo vive en mí. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo, porque es prueba de que siguen los pasos de su maestro. Tienes problemas porque te consagraste, tienes problemas porque comenzaste a ir a la iglesia, tienes problemas en el trabajo porque estás buscando a Dios,
Tienes problemas con tus amistades porque estás buscando a Dios. Tienes problemas con tus seres queridos porque estás buscando a Dios. Eso es prueba de que Cristo está en ti, porque tú quieres ser fiel y tú quieres morir todos los días a esas fuerzas demoníacas. Dios te bendiga, Dios te guarde.